Paul hizo que muchos dueños de tiendas visitaran la mansión de Leonía. Por eso, pudieron conocer a Leonía para conocer sus preferencias. Entonces, como era de esperar, los rumores eventualmente se extendieron a pesar de su mejor esfuerzo por silenciarlos. Después de todo, el duque había hecho tantos pedidos. Incluso hoy, dos de las sirvientas que estaban de compras entraron e informaron de los rumores que ya circulaban sobre la pequeña señorita. ¿Qué vas a hacer? Paul soltó una carcajada mientras miraba por la ventana. Desde la ventana, podía ver la espinilla redonda y negra de Leonía. Llevaba puesto un grueso abrigo de piel mientras exploraba el jardín con las criadas. Con la cinta roja y su cabello recién cortado, Leonía se veía completamente diferente de cuando Paul la había visto por primera vez en el orfanato. Incluso desde lejos, podía decir que se veía mucho más saludable entonces. Le recordó a un pequeño animal negro por la forma en que sonreía y corría por el jardín cubierto de nieve. Las sirvientas que la seguían también la cuidaron bien y hablaron con ella. Sus pasos confiados realmente te hacían pensar en una bestia bebé. Ella ya se estaba pavoneando como si fuera la dueña del lugar. Los labios de Paul formaron una sonrisa mientras la miraba. Cara, Mono y Meles no podían creer lo que veían. Ni en 1.000.000 de años podrían haber imaginado a su maestro capaz de hacer una sonrisa tan cálida. Comenzaron a preocuparse si todos los glaciares se derretirían al día siguiente. Paul entonces respondió la pregunta de antes. Solo déjalo por ahora. Su mirada aún estaba fija en el exterior. Sin embargo, Meles lo interrumpió. Paul, que tenía los ojos fuera todo el tiempo, finalmente desvió la mirada. Aunque sus ojos no mostraban ira, Meles todavía temblaba ligeramente. Ella admitió su error y bajó los ojos. Sin embargo, todavía tenía que decir lo que tenía en mente. Puede haber malos rumores difundiéndose. Los nobles del norte eran más leales al duque Boreotti que al emperador que residía en la capital. Aunque una razón se debió a la fuerza del ducado Boreotti durante las últimas generaciones, la razón principal fue su paz y prosperidad de por vida. Sin embargo, no era como si siempre fueran completamente leales a la bestia. La hija que trajo el duque soltero era el tema más candente dentro del ducado en este momento. Se extendió fácilmente entre la gente, lo que en consecuencia también se convirtió en algunos rumores desagradables. El hecho de que la gente esté hablando mal de la pequeña señorita. El puño de Meles tembló en silencio. Leonía había traído una atmósfera cálida al frío ducado. Siempre había risas dondequiera que iba la joven señorita. Meles también, a quien se le había encomendado protegerla, se había encariñado mucho con ella. Meles no quería que otros hablaran mal de la damita. No quería que otros hablaran mal de la damita. Ya veo. Paul miró a Meles. Su rostro indiferente mostraba un leve rastro de satisfacción. Estoy seguro de que nadie hablará abiertamente de eso a menos que tenga un deseo de muerte. Desde que el maestro del norte había regresado, nadie podía hablar tan abiertamente sobre tales cosas. Sin embargo, si los rumores llegan a Leonía de alguna manera, podemos simplemente matarlos. Paul no se dejaba influenciar fácilmente por los rumores. Era indiferente incluso a los rumores sobre sí mismo. Pero Leonía era diferente. Aunque solo llevaban un par de días en una relación padre-hija, Paul no quería que esas cosas llegaran a oídos de Leonía. Tenía que ser así. Incluso si actuaba madura, todavía era una niña. No podía olvidar su absoluto asombro al ver la tierra de Boreotti cubierta de nieve. Incluso entonces, ella estaba corriendo alegremente en la nieve. Si encuentras a alguien difundiendo tales rumores, te doy el honor de derramar su sangre con tu espada. Meles saludó. Maestro. En ese momento, llamaron a la puerta. Pablo les permitió entrar. Un hombre enorme con el pelo castaño atado saludó a Paul. Era Manus, que se había quedado en el orfanato con Loupe. Paul se levantó antes de que Manus pudiera decir algo. Tenemos invitados. Sus tranquilos ojos negros luego brillaron con rojo. Las mejillas pálidas de Leonía estaban rojas después de jugar en el jardín. ¿Te divertiste? La doncella principal, Pélica, sonrió cálidamente mientras llevaba a Leonía al comedor. Leonía asintió y le contó lo que había visto en el jardín. La nieve me llegaba hasta el tobillo. Sentía que me estaba agarrando cada vez que daba un paso. Ya veo. ¿Le digo a los sirvientes que limpien la nieve? No, me gusta la nieve. Leonía negó con la cabeza y sonrió. Luego, reveló su gran plan de salir nuevamente a construir un muñeco de nieve. Mientras hablaba, las criadas colocaron el abrigo y los zapatos mojados de Leonía junto a la chimenea. El calor del fuego también calentó todo el ambiente del comedor. Pronto, el jefe de cocina trajo bocadillos para Leonía. ¡Guau! Los ojos negros de Leonía brillaron ante los bocadillos frente a ella.
Una taza de leche caliente con espuma blanca esponjosa, verduras y carne de colores, y pan de focaccia con queso dentro cortado en trozos pequeños. La bandeja que se usaba para servir los bocadillos tenía pintado un león negro bebé. Eso significaba que pertenecía a Leonía. Gracias por la comida. Leonía le dio las gracias al jefe de cocina, que personalmente le había traído la comida. El jefe de cocina le devolvió la sonrisa. Leonía pudo saborear el queso cuando le dio un mordisco a la focaccia. Una sensación cálida se extendió dentro de su boca cuando bebió la leche blanca después de tragar la mitad de su pan. Leonía exclamó con alegría. Es delicioso. Los adultos que la miraban también sintieron una sensación de satisfacción al ver su reacción. En la semana que había estado en el ducado Boreotti, la salud de Leonía había mejorado notablemente. Su cabello previamente sucio y rebelde se había vuelto suave por todo el aceite que se le aplicaba. Sus delgados brazos y piernas también habían comenzado a engordar. Sobre todo, su rostro se había vuelto redondo y más regordete, lo que la hacía parecer mucho menos lamentable. Fue cuando casi había terminado con sus bocadillos. Señora Leonía. Meles llegó al comedor. Meles. Leonía saltó de la silla y corrió hacia Meles. ¿Fue divertido explorar la mansión? ¿Sí? Deberías hablarme informalmente. T/N. Leonía estuvo hablando formalmente con Meles todo este tiempo. Leonía hizo un puchero ante las repetidas correcciones de Meles. Por otro lado, Meles pensó que eso era muy lindo. Pero me siento más cómodo hablando formalmente. Es inaceptable que la dama del ducado Boreotti hable formalmente con un humilde caballero. Pero tienes que trabajar muy duro para convertirte en un caballero. Leonía no estaba de acuerdo con que los caballeros fueran inferiores. Meles besó la mano de la joven, quien entendía las luchas de ser un caballero. Se sintió aliviada de que la piel de Leonía se hubiera vuelto más suave en comparación con la primera vez que Meles la había tocado. Cuando Meles levantó la mirada, Leonía desvió la mirada avergonzada. Señora Leonía. Meles finalmente le dijo la razón por la que había venido. El maestro ha pedido tu presencia. ¿El viejo tiene? Leonía inclinó la cabeza y luego entrecerró los ojos con sospecha. ¿Quiere que haga algo lindo de nuevo? Paul le dio a Leonía todo lo que necesitaba. Una cama, libros y hasta un pony que necesitaría cuando practique la equitación. ¡Qué mal gasto de dinero! Su reacción al recibir todos esos regalos fue diferente a lo que esperarías de un niño. Realmente deben estar emparentados por sangre. La forma en que habla es la misma que la del maestro. Ambos son tan indiferentes. Todos los sirvientes dentro de la mansión susurraron al respecto. Leonía fingió que no le importaba. Sin embargo, Meles podía decir lo contrario. Sus oídos se ponían rojos cuando uno de los susurros llegaba a su oído. No importa cuánto dinero gastó Paul, nunca dejaría una mella en las finanzas de la familia Boreotti. Fue como pincharte el dedo con un clavo, solo para descubrir que no solo no derramaste sangre, sino que tampoco sentiste ningún dolor. Sin embargo, Pablo tenía una condición. Dicen que las cosas lindas que hace tu hijo realmente pueden mejorar tu estado de ánimo. Le dijo a Leonía que hiciera algo lindo por él al menos una vez al día, todo por lo que le dijo su único amigo, el conde Canis Linet. Cuando le dijo esto a Leonía, ella hizo una mueca como si hubiera bebido un vaso de agua salada. ¿Qué pasa si no lo hago? Paul solo se encogió de hombros en respuesta. Entonces supongo que no he criado bien a mi hijo. No te echaré a patadas si no lo haces. Viejo, ¿eres un pervertido? Leonía entrecerró los ojos con incredulidad y retrocedió lentamente. Paul tocó la frente de su hija con el dedo. ¿Cuándo vas a empezar a llamarme papá? Intentaré dar lo mejor de mí. Debido a esto, Leonía tenía que realizar algo lindo para él todos los días. Parece que usted también lo está disfrutando, Lady Leonía. Meles sonrió al pensar en las cosas lindas que había hecho Leonía. Como Meles casi siempre estaba al lado de Leonía, a menudo también era testigo de los actos de ternura de Leonía. No lo estoy disfrutando. Leonía se quejó de que tenía los labios fruncidos como un pato. Simplemente estaba haciendo todo lo posible por Paul para mostrar su gratitud por acogerla. Eso había funcionado bastante bien, en su mayor parte. Paul siempre parecía calmarse cada vez que veía los torpes intentos de Leonía de ser linda. Después de que su hija hubiera terminado, Paul le daría dulces como recompensa. Era un dulce con sabor a leche de fresa envuelto dentro de un bonito papel. El maestro y un dulce de leche de fresa. Era una combinación que no casaba en absoluto. Sin embargo, a los ojos de todos los demás, Paul fue sin duda un padre cariñoso cuando le entregó los dulces a Leonía.
Mientras que Leonía, que guardaba todos los dulces en un bote de cristal junto a su cama, era una hija dulce y adorable. La criada le dijo a Paul que Leonía vertería todos los dulces, los volvería a poner en el frasco y lo volvería a hacer varias veces antes de irse a la cama. Meles estaba preocupada porque sabía la verdadera razón detrás de la adopción, pero fue un alivio ver que los dos habían formado una relación cercana a su manera. Nunca dejan de sorprenderme. La fría residencia de Boreotti, similar a una montaña helada y nevada, había comenzado a calentarse un poco. ¿Pero por qué el anciano pidió verme? Meles miró a Leonía que sostenía en sus brazos. Tenemos algunos invitados. La expresión de Meles, que había sido cálida y suave momentos antes, se puso rígida. Leonía se tocó las mejillas con nerviosismo. ¿Estás enojado? No son exactamente invitados bienvenidos. ¿Por qué no? Ellos son las personas que te lastimaron, Lady Leonía. Meles se detuvo. El maestro me pidió que la trajera, pero honestamente estoy preocupado. Me preocupa que verlos le cause dolor, Lady Leonía. Si no quiere ir, la llevaré a su habitación. Se lo explicaré a el maestro también. Leonía abrió mucho los ojos. Luego abrió lentamente la boca. La residencia Boreotti era grande. Una vez que ingresaste al enorme arco de la puerta de acero, verías un jardín que te llevaría hasta la mansión principal. Solo después de pasar la gran fuente en el centro del paisaje perfectamente simétrico, finalmente podrías ver la mansión. El techo negro profundo de la mansión se veía desnudo contra la nieve blanca pura. Tenía un atractivo sublime y arcaico. Las puertas de entrada tenían la forma de un león negro, la insignia de la familia Boreotti. Al entrar, sería recibido por la vista de un gran salón y una escalera que lo llevaría al segundo piso. Normalmente se llevaba a los invitados al salón. Sin embargo, los invitados en ese momento fueron recibidos por el propio dueño de la mansión, el duque Boreotti. Los invitados, todos atados y en desorden, fueron obligados a arrodillarse en el gran salón. ¿Qué pasó con el orfanato? Preguntó Paul, mirando a los ojos de cada uno de los invitados. Hubo un total de 6 invitados. Formando un triángulo, al frente estaba el director del orfanato con el personal y los maestros detrás de él. Los invitados, cuyos ojos se encontraron con los del duque, temblaron de miedo. Se quemó en un incendio. Loupe, que estaba agotado por su deber de limpieza, le entregó a Paul el informe. Paul escuchó su informe mientras hojeaba los papeles. Mientras íbamos camino aquí, escuchamos que un incendio mató a todos en el orfanato. Es bastante desafortunado. Además de todos los niños, la sabia maestra, Connie, también murió. Si estuviera viva, la habrían traído aquí. Loupe continuó con calma. Los orfanatos en nuestro territorio también se expandieron la primavera pasada. Ya veo. Si hubiéramos ido un poco antes, habrían sobrevivido. Paul siguió el juego de las mentiras de Loupe y examinó el informe que tenía en las manos. Sus ojos negros comenzaron a brillar con rojo. El papel blanco en su mano comenzó a arder y pronto cayó al suelo como ceniza. Los rostros de los invitados se pusieron aún más pálidos. Sin embargo, ese tipo de cosas era una vista normal dentro de la mansión. Era una habilidad transmitida a los miembros de la familia Boreotti. Loupe presionó sus dedos contra su sien en un intento de aliviar su estrés. Luego se quedó mirando el montón de cenizas en el suelo. Hubo varias razones por las que los Boreotti se convirtieron en los gobernantes del norte y por qué ni siquiera la familia real podía maltratarlos. Puede deberse a la naturaleza violenta de los nobles del norte, o la larga historia de la familia que se remonta más allá de la existencia del imperio, o su larga lista de logros a lo largo de las generaciones. Aún así, Loupe sabía la verdadera razón. Es esa habilidad. Era completamente diferente del aura de un maestro espadachín, o mana que servía como bloque de construcción de la magia. Era un poder extraño y misterioso que solo poseían aquellos con la sangre de Boreotti. Al usar ese poder, sus ojos negros brillarían con el color que representaba su poder. El aura con el mismo color se manifestaría en una forma similar a la del canino de una bestia. La gente lo llamaba el colmillo de la bestia. Por supuesto, este colmillo de bestia no siempre aparecía cada vez que se usaba el poder. Paul solo había usado una porción muy pequeña de su poder, por lo que solo sus ojos se vieron afectados. Brillaron con un tono rojo. Sin embargo, era más que suficiente para infundir miedo. Los invitados temblaron de terror al ver los ojos de la bestia teñidos de rojo. Anciano. Los ojos de Loupe se abrieron como platos ante la brillante voz, completamente fuera de lugar dada la atmósfera actual. Los caballeros y sirvientes cercanos pensaron en lo mismo. Leonía, que había llegado en brazos de Meles, corrió hacia Paul tan pronto como sus pies tocaron el suelo. En sus manos había una pequeña caja decorada con joyas brillantes. Te vas a lastimar.
Paul advirtió a Leonia mientras la levantaba, pero Leonia solo resopló. ¿Qué quieres decir? Yo era el mejor escapando en el orfanato, ¿sabes? Supongo que solo aprenderás una lección después de que te caigas y te rompas la nariz o algo así. ¿Por qué tus ejemplos son siempre tan extremos, viejo? Pero, ¿por qué tendrías que huir en el orfanato? Porque esas personas trataron de golpearme. Luego ella continuó diciéndole que todavía la atraparon y la golpearon severamente al final. Al escuchar eso, la expresión de Paul, antes tranquila y relajada, se volvió rígida. El aire frío de repente llenó la cálida mansión. No solo afectó al personal del orfanato que aún estaba de rodillas, sino también a Loupe y a todos los demás sirvientes de la mansión, todos temblaban de miedo. Aún así, Loupe lo sabía. En verdad, el duque estaba haciendo todo lo posible por contener su ira para no asustar a su hija también. A pesar de su esfuerzo, su aura violenta era palpable. Oh, es el secretario. Leonia, aparentemente no afectada a diferencia de todos los demás, saludó a Loupe alegremente y lo saludó con la mano. Saludos una vez más, Lady Leonia. Loupe tardó unos segundos en responderle. Fue porque el nombre, secretario hombre, no era familiar para sus oídos. Sin embargo, y lo más importante, el ambiente tenso y asfixiante le impedía actuar cómodamente. Por favor, llámame Loupe. Me alivia ver que te ves más saludable. He estado comiendo y durmiendo muy bien. Eso es realmente un alivio. Loupe se sorprendió genuinamente al ver el rostro saludable de Leonia. Tenía la piel clara sin rastro de suciedad, un bonito lazo rojo que adornaba su cabello negro, un vestido hecho con piel de una bestia de las montañas del norte, un par de medias gruesas y un par de botas de piel con cascabeles rojos. Por la forma en que se veía, fácilmente podría pasar como una dama noble normal criada en una familia amorosa. Al mirarla, Loupe casi se sintió avergonzada por preocuparse de que la adopción hubiera sido demasiado impulsiva. Nia, dijo uno de los invitados, sonando muy exhausto. Nia. Nia, somos nosotros, tus maestros. Estás a salvo. Estábamos muy preocupados. ¿Por qué no nos contactaste? ¿Has estado comiendo bien? Dios, no pude reconocerte porque te has vuelto tan bonita. Todo el personal del orfanato comenzó a hablar familiarmente con Leonia como si fueran cercanos. Todos estaban tan desesperados que sus músculos faciales, previamente congelados por el aire frío del exterior, comenzaron a temblar por su esfuerzo por sonreír. Todos miraron a Leonia con esperanza urgente en sus ojos, como si hubieran encontrado a su salvador. Nia. El director del orfanato llamó llorando. Soy yo, el director. El director lloró. Parecía como si realmente creyera que había sido agraviado. El niño, por su parte, solo miraba al director en silencio. Sintiéndose impaciente, el director alteró los recuerdos en su cabeza a su favor. Recuerdo el día que llegaste por primera vez al orfanato. Era un día de verano muy caluroso. ¿Sabes lo linda que eras? Eras linda y débil, como un ratón. Incluso te nombré yo mismo. Anciano. Leonia interrumpió antes de que pudiera terminar. Tiró de la ropa de Paul, pidiéndole que la bajara. Después de mirar a los invitados de nuevo, Paul la defraudó. Algunos de los profesores, incluido el director, intentaron correr hacia Leonia. Sin embargo, fueron detenidos por los caballeros cercanos. Son tus invitados. Paul se inclinó y limpió la boca de Leonia con la manga. Las migas de los bocadillos que comió antes cayeron sobre su manga. Como tu padre, tengo la responsabilidad de cuidarlos. Sí. Así que, antes de que me encargue de atender a los invitados, tú deberías verlos a ellos primero. ¿Por qué? Leonia inclinó la cabeza confundida. Los dos ya habían discutido cómo cuidarían a los invitados. No había necesidad de llamar a Leonia. Quiero saber si has cambiado de opinión. Si por casualidad el niño sintiera simpatía por ellos, aunque no había planeado hacerlo, Paul los dejaría ir. Por supuesto, manejaría las cosas por separado sin que Leonia lo supiera más tarde. Los ojos redondos y negros de Leonia parpadearon lentamente. Después de fingir pensar por un momento, Leonia abrió la caja que había estado cargando. Una dulce melodía comenzó a sonar por todo el salón. Paul levantó una ceja ante la melodía que sonaba completamente fuera de lugar, dada la situación actual. ¿Qué es esto? Un regalo para nuestros invitados. Leonia se dio la vuelta y sonrió. Un requiem. La bestia bebé no cambió de opinión. ¿Por qué los perdonaría? Escupió a los adultos que se atrevieron a llamarla Nia y trató de ocultar su pasado violento con sonrisas incómodas y falsa compasión. Esos bastardos locos, en serio están arrojando un montón de basura. El carruaje ya se había ido hace mucho.
Leonía aprovechó esta oportunidad para empezar a chismear. Este maestro siempre me pellizcaba el brazo, y esta persona se enorgullecía de golpear a los niños con un cinturón de cuero, y esta persona usó los fondos del orfanato para tener una aventura con una mujer casada. Había pasado una semana entera desde la última vez que Leonía vio al personal del orfanato, por lo que se emocionó demasiado y golpeó la frente de cada uno de los invitados con la bota que se había quitado. Yo. Tiempo de tortura divertido. La bestia bebé, que era bastante alegre, corría con bastante crueldad. Deberías haber sido más amable. Leonía sonrió. Luego les dijo que uno nunca podía realmente anticipar lo que la vida le depararía a continuación. Y cada vez que la caja de música dejaba de sonar, Leonía volvía corriendo a la caja de música para cerrarla y abrirla de nuevo para que la melodía sonara una vez más. Fue tan cruel hasta el punto de que un adulto gritó, suplicando clemencia. Leonía finalmente se paró frente al invitado más importante. Director. El director ya no miraba a Leonía como si fuera su salvadora. Solo el miedo y la desesperación llenaron sus ojos, tanto que las lujosas decoraciones de la mansión Boreotti ya no eran de importancia para él. Tenemos muchos recuerdos juntos. El candelabro brillante entonces era como una cuerda colgante, y la caja de música realmente sonaba como un requiem. Las escaleras frente a él parecían una escalera hacia su muerte. ¿Por qué contactaste al proxeneta? ¿Planeabas venderme a mí y a los otros niños después también? Leonía se arrodilló y preguntó. ¿Por qué nos torturaste tanto? Adultos como tú y los profesores deberían habernos protegido. No había indicios de ira u odio en los brillantes ojos negros de Leonía mientras golpeaba continuamente la frente del director con su bota. Parecía indiferente como si mirara una plaga. ¿Por qué vives así? Preguntó Leonía. ¿Por qué? El director no pudo responder. Sabía que ninguna cantidad de excusas o súplicas podría salvarlo de esta situación. En ese momento, todos los invitados habían perdido toda motivación para luchar. Se debió al aura amenazante que emanaba del par de ojos negros detrás de Leonía, que hasta ahora había pretendido mirar en silencio. Y para tu información, mi primer día en el orfanato fue en invierno, no en verano. Después de recordarle ese hecho, la bota de piel de Leonía cayó pesadamente sobre la frente del director. No te acompañaré fuera. Leonía se despidió de los invitados después de terminar las cosas. Fue terrible conocerte, nunca nos volvamos a ver. Espero que termines en el infierno. En lugar de agitar las manos, levantó el dedo medio en el aire. La desesperación llenó los rostros de los invitados cuando los caballeros los escoltaron hasta el sótano de la mansión. En caso de que intentaran quitarse la vida, los caballeros también tenían la boca amordazada. Después de despedirse, Leonía tomó su caja de música y se lanzó a acurrucarse en los brazos de Paul. Dios, eso se sintió bien. Con una brillante sonrisa, Leonía le dijo a Paul que su estrés acumulado durante los últimos 10 años había desaparecido. Aunque solo tienes 7 años. No lo tomes tan literalmente. Ella lo regañó por no entender el dicho. Luego, de la nada, Paul le entregó al niño un dulce de leche de fresa. Leonía lo miró confundida al ver los dulces. Aunque no hice nada lindo hoy. Lo hiciste. ¿Quieres decir lo que hice antes? ¿Torturar a los maestros del orfanato? Te comportaste como un verdadero Boreotti. Leonía se cubrió la cara avergonzada por el cumplido inesperado. Su par de orejas pequeñas y redondas que sobresalían de detrás de su cabello negro comenzaron a ponerse rojas. Aunque Leonía siempre había sido precoz y descarada, la verdad es que se avergonzaba con mucha facilidad. Además, cuando se sentía avergonzada, tenía la costumbre de taparse la cara sonrojada. Era una observación muy importante que Paul había hecho en las semanas que la había traído. El joven padre y su hija conversaban alegremente con dulces en sus manos. Aunque era una vista conmovedora, Loupe, por otro lado, estaba sorprendida por la escena frente a él. ¿Vas a torturarlos tú mismo? Preguntó Leonía, rodando un caramelo en su boca. El dulce en su boca era otra pieza que Paul le había dado de comer. Guardó el que él le había dado antes para guardarlo en su frasco de vidrio más tarde. Por supuesto, ya que son tus invitados. Eres tan genial, viejo. No era para nada una conversación normal entre un padre normal y una hija. Tú también tienes potencial. ¿En torturar? Sí. ¿Quieres aprender a hacerlo más tarde? ¿Apuñalarlos con una espada? Ella fingió apuñalar a alguien. Loupe se agarró el estómago, sintiendo como si él mismo hubiera sido apuñalado. Ahora que lo pienso, deberías aprender algo de esgrima. Aunque no quiero torturar usando armas.
A Leonia no le gustaba hacerlo con armas porque los gritos serían fuertes y la sangre saldría por todas partes. ¡No! Por favor, deje de. Loupe pensó desesperadamente, rogándoles a los dos que detuvieran su violenta conversación. Por favor, tengan una conversación normal. ¿Quién le diría algo así a un niño? Tenía sentido que Paul dijera esas cosas ya que, para empezar, no era normal. Sin embargo, Loupe estaba empezando a pensar que el niño también era bastante extraño. Debería odiar incluso la idea de torturar a otros, pero lejos de eso, de hecho, solo estaba preocupada por el asunto más insignificante por razones muy triviales. ¿Es ella realmente la verdadera hija del duque? En ese momento, estaba convencido de que el dúo violento de padre e hija estaba verdaderamente conectado por sangre 2. En ese momento. Señora Leonia. Eso fue increíble. Algunas de las criadas felicitaron a Leonia con aplausos. Los sirvientes miraron a Leonia con asombro, elogiando su valentía por castigar a los invitados. Leonia se tapó la cara con las manos y se apoyó en los hombros de Paul. ¿Soy yo el extraño aquí? 1. ¿Soy el único al que no le afecta esto? ¿Soy el único que encuentra esto extraño? Loupe miró estupefacta a todos los sirvientes que vitoreaban a Leonia. El mayordomo incluso tuvo que quitarle las gafas redondas para secarse las lágrimas. Loupe quería entender por qué todos estaban tan conmovidos para poder llorar con ellos. Entonces sus ojos se encontraron con los de Meles. Ella era una de las pocas personas dentro de la mansión que Loupe podía decir que era bastante racional. Sin embargo, en cambio, vio a Meles jadeando con tanto asombro que tuvo que taparse la boca con las dos manos. No los mates inmediatamente, ¿de acuerdo? No haré algo así. Sí. Drenemos su sangre hasta la última gota. ¿Dónde aprendiste a decir tal cosa? ¿El orfanato? Debido a las palabras de Leonia, el futuro de los invitados se había vuelto significativamente más sombrío. Sin duda, entonces serían torturados aún más severamente. Ah, tengo una buena idea. Ata sus cuerpos y empújalos por un precipicio. Luego caerán y saltarán hacia atrás debido a la cuerda, luego caerán de nuevo, y saltarán hacia atrás, luego caerán. 3. Leonia movió la mano hacia arriba y hacia abajo, como si rebotara una pelota, mientras explicaba. Entonces, cuando finalmente se detenga, puedes dejarlos en paz hasta que la cuerda se rompa por sí sola. Paul asintió después de escuchar su explicación. Vale la pena intentarlo. Hay un acantilado detrás de la mansión donde podemos probarlo. No te esfuerces demasiado. Por supuesto, Leonia le estaba diciendo a Paul y los caballeros que no trabajaran demasiado, no a los invitados. Necesitas mantenerte saludable para poder torturar a estas personas durante mucho tiempo. Leonia le dio a Paul su dedo meñique, obligándolo a sellar el trato con una promesa. Los dos meñiques entrelazados y el susurro de amenaza de la hija. Te daré un golpe en la frente si no cumples tu promesa, pintaron una imagen muy cálida de una relación de padre e hija. Loupe, por otro lado, deseaba que todo esto no fuera más que un sueño. ¿Ella no es su verdadera hija? Loupe finalmente escuchó la verdad del mayordomo, Cara. Cara asintió mientras se arreglaba las gafas. Le dijo a Loupe que se callara. Afortunadamente, solo estaban ellos dos dentro de la sala de reuniones junto a la oficina de Paul. Paul había bajado al sótano, mientras que Leonia había regresado a su habitación con Meles. Entonces Cara le contó a Loupe sobre Leonia, tal como Paul ordenó. ¡Oh Dios mío! Loupe se frotó la frente durante bastante tiempo, dándose cuenta de que sus suposiciones estaban todas equivocadas. No era demasiado inusual que las personas sin relación entre sí fueran similares en algunos aspectos. Sin embargo, los dos definitivamente eran demasiado similares para ser extraños, incluso si solo era una mera coincidencia. Particularmente esos rasgos negros y su personalidad. Solo aquellos que tenían la sangre Boreoti poseían rasgos negros. Cuando Loupe finalmente vio a Leonia por primera vez desde la semana anterior, se parecía tanto a Paul que realmente lo asustó. Además de eso, la energía brillante y vivaz de su sesión de tortura hace unos momentos era prueba de que ella también poseía la naturaleza violenta de Boreoti. Para colmo, ahora que había ganado más peso y se había vuelto más saludable, cualquiera podría decir definitivamente que los dos parecían relacionados. Quizás. Dos rostros particulares aparecieron en la mente de Loupe. Sin embargo, rápidamente desterró el pensamiento. Yo mismo lo vi. Vio el carruaje destruido que cayó al río con sus propios ojos. Después de ver a Loupe pensar durante algún tiempo, Cara abrió lentamente la boca. ¿No crees que se parece a Leire y Regina? Ante esas palabras, los intrincados pensamientos de Loupe se detuvieron.
Girando la cabeza, pudo ver los ojos de Cara llenos de tristeza. Loupe se dio cuenta de inmediato de lo que la anciana estaba tratando de decir. Él entrecerró los ojos hacia ella. Sería más realista decir que ella es la hija secreta del duque. Cuando vio a Leonía por primera vez, su apariencia sucia y flaca no le recordaba a ellos en absoluto. En ese entonces, no se veía muy diferente a una niña sin hogar, por lo que era imposible ver el parecido con Lady y Regina. Por supuesto, la Leonía actual que había visto entonces había cambiado significativamente. Se había convertido en una dama muy querida acorde con el nombre Boreotti. Al igual que esa persona. Lupa. Su voz aún estaba clara en sus recuerdos. Solía decir los nombres de todos enérgicamente y traía mucha calidez a la mansión con su sonrisa, al igual que Leonía entonces. Pero no se parecen. Sí, ese era el mayor problema. Si Leonía se hubiera parecido a ella, su nombre le habría venido inmediatamente a la mente, no estaría allí recordándola. Loupe tuvo que estar en desacuerdo con las palabras de Cara. Lady Regina está muerta. Estaba lloviendo ese día. En ese momento, una fuerte lluvia caía inusualmente sobre el territorio de Boreotti, y ese fue el día en que Regina decidió huir con su amante. Paul y los caballeros, que salieron a buscarlos, habían regresado empapados a la mansión. Las gotas de lluvia en su capa, las nubes oscuras que se asomaban por la puerta detrás de él y las palabras de Paul mientras se quitaba la capa. Regina ya no es una Boreotti. Con esas palabras, Paul dejó de buscar a Regina por completo. Y a partir de entonces, el nombre Regina nunca más se volvió a pronunciar. Para empezar, los residentes de la mansión actuaron como si ella nunca hubiera existido. Después, recuperé personalmente el carruaje que fue arrastrado hasta el fondo del río. El carruaje iba a toda velocidad bajo la lluvia torrencial y, en consecuencia, cayó al río, hundiéndose hasta el fondo. Fue destruido en pedazos. Aunque lo llamaron carruaje, en realidad era solo una simple caja de madera cubierta de musgo. El interior estaba todo empapado y también rayado debido a las cosas tiradas dentro. En verdad, el río los había llevado muy, muy lejos, como si les concediera su desesperado deseo de escapar de la mansión. Sin embargo, el mayordomo bajó la mirada con vacilación. No pudiste encontrar sus cuerpos. Loupe levantó la mirada con sorpresa. Tal vez, pudieron salir del carruaje de manera segura y escaparon con éxito. ¡Achú! Leonía se tambaleó con su fuerte estornudo. Su estornudo fue tan grande que sacudió todo su cuerpo. Las sirvientas a su lado se rieron, alabando lo linda que era. Avergonzada, Leonía se cubrió la cara. Aunque todavía estaba muy delgada incluso después de ganar algo de peso, no se veía tan lamentable. No hay necesidad de ser tímido. Eras tan genial antes. En realidad, los ojos negros de Leonía se asomaron a través de sus dedos cortos y delgados. Al escuchar su pregunta, las sirvientas intercambiaron miradas entre ellas. Fue solo por un momento, pero dudaron antes de hablar. Bueno, en realidad fue un poco aterrador. Pero lo decimos en serio cuando decimos que eras genial. Ver a Leonía tarareando casualmente mientras daba vueltas alrededor de los invitados atados fue bastante desconcertante. Además, la vista de Paul acercándose con una expresión satisfecha lo fue aún más. Dicho esto, no lo odiaron. Las sirvientas estaban acostumbradas a tales demostraciones después de trabajar en la mansión durante años. De hecho, ellos mismos estaban lejos de ser normales. La mayoría de las personas que trabajaban para los Boreotti no lo eran. Después de todo, eran personas de la residencia Boreotti. Mira este. Leonía trajo el frasco de vidrio que guardaba junto a su cama. Estaba lleno de los dulces de leche de fresa que le dio Paul. Leonía abrió el frasco y puso los dulces que había recibido antes. El niño sonrió ante el sonido de los dulces cayendo en el frasco. 1, 2, 3. Había más de 20 dulces en el frasco. Eso fue porque Paul le dio algunos dulces a veces, incluso cuando Leonía no completó su acto de ternura. Has coleccionado mucho ahora. Abrazando el frasco, Leonía asintió. ¿Qué vas a hacer cuando el tarro de dulces esté lleno? Quiero compartirlo con todos ustedes. Oh, las sirvientas estaban profundamente conmovidas. Entonces saldremos. Sacude esta campana si necesitas algo. Las criadas pusieron una campana de plata con un mango bien trabajado en la mano de Leonía. Cuando la campana se agita ligeramente, suena un tono claro. Las criadas le explicaron a Leonía, quien se mostró escéptica sobre si alguien podría venir solo con el sonido de las cosquillas. Es una herramienta mágica. Todos los sirvientes ya entienden. Las criadas mostraron sus pulseras escondidas en las mangas. La pieza de plata en la correa era similar al color de la campana. Oh, Leonía redondeó sus labios. Asombroso.
No es así. También estamos emocionados. Es muy caro. Las sirvientas me enseñaron en secreto que puedo vivir así porque son de la familia Boreotti. Entonces las criadas me dijeron que me relajara y se retiraron. Leonía, que se quedó sola en la habitación, observó la campana en su mano. ¿Sería muy caro tener magia? Leonis pensó eso y puso una campana sobre la mesa. Las campanas pequeñas y de aspecto suave estaban muy bien diseñadas. Leonis había visto a un músico realizar una hermosa actuación al agitar cada una de estas campanas en una fila sobre la mesa y agitarlas una por una con manos rápidas en su vida anterior. Paul entró en la habitación después de pasar mucho tiempo con los invitados en el calabozo y se lavó con agua tibia preparada de antemano. Como de costumbre, está solo sin un solo sirviente. Es bastante agotador sostener y cuidar a los prisioneros durante mucho tiempo. Mañana, como dijo Leonie, va a atar un hilo a la pared y colgarlos, pero parece que van a morir. Parece que debería mantenerlos con vida hasta esta primavera. Reclinado en la bañera con somnolencia, cerró los ojos como si estuviera tomando una siesta. En ese momento, una gota de agua que goteaba en el techo del baño cayó y abrió los ojos al sonido. Chicos locos, estáis jodidamente jodidos. Entonces le vino a la mente una imagen de Leonía, que estaba saludando a los invitados, y su boca se elevó en una sonrisa. ¿Cómo diablos se te ocurrió tal idea? El niño, que no ha aprendido nada correctamente porque todavía está eligiendo un tutor, le ha dado a Paul una nueva sorpresa y una diversión conmovedora. No sabes lo divertido que era lanzar botas con una mano. Un niño no es una mascota. Recordó lo que dijo Kara el otro día. El viejo mayordomo preocupado estaba más preocupado por la adopción impulsiva de Paul. Pero Paul literalmente llega a preocuparse por el mayordomo por otra cosa. No parece una mascota. Paul pensó que el mayordomo tenía muy buen ojo, pero parecía haberse vuelto sombrío a medida que envejecía. Leonía no es un animal débil que se pueda domar con una correa. La niña mostró sus entrañas inigualables desde la primera vez que la vio. Mientras era abusada por los adultos del orfanato, siguió siendo dura y no se perdió como si fuera una verdadera bestia. Si la atas con una correa y tratas de domarla, solo obtendrás una mayor resistencia. Como los invitados atrapados en una prisión de mazmorras. Por cierto, como era de esperar, el niño era extraño. ¿Cómo sabe ella la canción de Requiem? Los orfanatos no podrían haber dado a sus hijos una educación adecuada. Entonces, ¿dónde aprendió la canción de Requiem? Paul terminó su baño y se estaba limpiando el cuerpo con una gran toalla peluda preparada por los sirvientes al mismo tiempo que pensaba malversación de fondos. La palabra que dijo el niño no es pronunciada fácilmente incluso por un niño noble de su edad. Ella tenía 5 años cuando ingresó al orfanato. Eso significa que había un guardián antes de eso. Paul no sentía curiosidad por el pasado de su hijo, pero se preguntaba si sería bueno averiguarlo. Dado que ha terminado el procedimiento de adopción de todos modos, no hay problema incluso si sus padres biológicos se presentan y reclaman sus derechos de paternidad. ¿O es un genio? Paul, que salió del baño con un solo pantalón, se alegró de que la extraordinaria idea de su hija ya hubiera surgido de su talento natural. Este año aburrido ha sido un gran placer gracias a Leonía. La adopción, que sucedió por sus impulsos, se ha convertido en una de las mejores decisiones en la vida de Pablo I. Estás aquí. Fue Loupe quien saludó a Paul, quien se bañó de buen humor. Yo no te pedí que entraras. Paul miró más allá de Loupe. Siempre había una mesa ligera para beber encima de la mesa. Un vaso redondo de hielo cayó sobre él y una bebida de color marrón claro lo salpicó. No se molestó en culpar a Loupe por su comportamiento grosero porque se sentía bien. Me gustaría decir algo. ¿Qué pasa con esa cara? Loupe parecía como si fuera a caerse y desmayarse durante 3 o 4 días. Loupe estaba bastante molesta. Todo esto fue por culpa de Paul, que pasaba los problemas a otros y bebía solo, pero el desafortunado subordinado ni siquiera podía regañar a mi jefe. Aparte de la diferencia de estatus, la mirada que lo miraba era aguda y se encogió. Perdón por entrar sin decirle una palabra. Vine porque pensé que era importante. Paul, que perdonó la grosería y arrojó un trago al final de las palabras, movió la cabeza ligeramente, apoyándose en el escritorio. Quiso decirlo una vez. Se sentía bien, así que estaba dispuesto a pasar por alto cualquier cosa. Fue cuando se escuchó una pequeña voz con el sonido de tocar la puerta. ¿Estás ahí? Paul y Loupe miraron hacia la puerta al mismo tiempo. Viejo, ¿estás ahí? Supongo que todavía se está lavando. Dijo una sirvienta que vino con ella mientras se paraba a su lado. Cuando la criada le dijo que había visto al duque que acababa de entrar al baño, se le preguntó a Leonie.
¿Preferirías volver más tarde? La niña, que se preocupó por un momento, dijo que esperaría. ¿Tienes miedo del maestro, Uli? Esa era una pregunta clara. Paul y Loupe se callaron y escucharon la conversación fuera de la puerta. La criada respondió, sin dudarlo. Mi maestro es el duque de Boreotti en el norte. Dado que es el hombre más fuerte del mundo, es natural tener miedo. Solo soy una sirvienta común. Quería decir que la propia existencia de Paul daba miedo. Loupe exclamó que una doncella tan improvisada tampoco era común. Añadió. Ella es solo una persona que trabaja en el duque de Boreotti. Cuando miró a Paul, parecía relajado y tranquilo. Pero él es amable conmigo. Leonía se jactó de que ya había recibido 2 dulces hoy. Mi maestro se preocupa mucho por ti. ¿Es así? No es así. Bueno. Romier soltó el final. Los 2 adultos en la habitación podían imaginar fácilmente a la niña inclinando la cabeza. Incluso su cabello corto está temblando. Va a ser muy lindo ver la espalda redonda. Eso espero. Una voz tímida sonó abajo. Paul levantó la boca oblicuamente, recordando el rostro tímido de Leonía. ¿Pero y si mi viejo sigue soltero por mi culpa? Loupe, que quedó impresionada por la torpe sinceridad del niño, se muerde los labios apresuradamente. Aunque era un poco tarde, casi se echó a reír. Mientras tanto, miró a Paul lentamente. Estaba mirando a la puerta como si fuera bastante escandaloso. El dueño es popular. No se trata solo de la cara, dijo Leonie estrictamente. El temperamento de mi viejo suele ser desagradable. Parecía como si fuera una contadora que estaba preocupada por su hijo de al lado que aún no estaba casado. Loupe, que no llegó a morderse los labios, se apresuró a morderle la mejilla. ¿Debería salvarte? TSK, Loupe se encogió de hombros. Mi viejo. Tiene un temperamento desagradable, y ahora tiene un bebé. Ahora la criada no podía decir nada mientras estaba conteniendo la risa. Loupe reía en silencio contra el sofá. Más allá de la admiración, le dolía el estómago. Está tan preocupada y apenada por el duque de Boreotti del mundo. El pez gordo duque ya no es un pez gordo de repente. Por mí. Fue en el momento en que Leonía trató de simpatizar con Paul nuevamente que la puerta bien cerrada se abrió de golpe. La criada se sentó en el suelo gritando a la puerta abierta. Por encima de la puerta abierta, Paul, que solo vestía pantalones, miraba hacia abajo con una dulce expresión de insatisfacción. Oh, ahí está mi viejo. Leonía estaba tan brillante como que había olvidado todo lo que había dicho. ¿Por qué fingiste que no estabas dentro? Los ojos negros del niño miraron la parte superior del cuerpo desnudo de Paul y pronto se movieron hacia Loupe, quien se agarró al sofá y se puso de pie. El rostro de Loupe estaba sonrojado por la risa. ¿Eh? Un dedo corto alternaba entre Paul y Loupe. Mi viejo está desnudo y el señor Loupe está en el sofá. Señora. No es así. La voz temblorosa de Leonía hizo que la criada se apresurara y corrigiera. La doncella se había puesto azul como si hubiera vivido en el mundo. Loupe, cuyo cerebro funcionó un poco más tarde por el delirio indecente del niño, se distanció apresuradamente. Aunque ya estaban lejos, los 2 retrocedieron, con una mirada de odio el uno al otro. Se movió y volvió la cabeza. Venga. Paul llamó a Leonía por ahora. La criada esperaba fuera de la puerta. Anciano. No es así. No es así. Paul, que se excusó con fuerza en sus últimas palabras, suspiró avergonzado. ¿Crees que soy ese tipo de hombre? Oh, Paul está herido. Señor viejo, nunca es pecado que te guste el mismo sexo. Eso no. Ahora se ha hecho el engaño, dijo Paul. ¿Perderé popularidad solo porque tengo un hijo? Leonía, que pensó mucho por un momento, negó con la cabeza. El padre adoptivo, Paul, tenía una mirada confiada. Eres un gran hombre. Solo necesito saber. Pero algún día conocerás a una buena persona. ¿Qué edad tiene el niño con el que está hablando? Paul estaba atónito y sin aliento por tales comentarios. No ahora. ¿Por mí? Simplemente no me gusta nadie. No fue hasta ahora que se preguntó por qué debería tener esa conversación con ella. Paul se estremeció al tratar de sostener a Leonía en sus brazos. ¿Por qué? Leonía, que se disponía a extender los brazos, inclinó la cabeza. Sus ojos negros, haciéndole señas para que la abrazara, miraron el fuerte pecho de su padre. Sintiéndose extraño, Paul se abrochó la camisa con cuidado y sostuvo a Leonía en sus brazos. TSK. Hizo caso omiso de la lamentable tontería. ¿Por qué te estás vistiendo? Leonía preguntó con un claro toque de decepción. ¿Por quién crees que es por? No me cansaré de ver tu cuerpo. Estoy acabado.
Estoy siendo acosado sexualmente por mi hija. Sí, entonces, lo siento. Inmediatamente reflexionando, Leonía sacó su dedo meñique, diciendo que prometió no echar un vistazo en el futuro. Paul murmuró que en lugar de sacarle el dedo, debería encontrar un profesor de modales lo antes posible. Leonía infló su mejilla, haciendo un puchero. ¿Pero por qué viniste? Correcto. Poco después, Leonía recordó por qué vino aquí y sacó algo de su bolsillo. Te voy a dar esto. Una pequeña bolsa de galletas envuelta en una cinta contenía galletas de forma suelta. Señor viejo, torturaste a los invitados hace un rato en el calabozo, y pensé que estarías cansado, así que horneé unas galletas con el señor Arthur. Cómete esto y anímate. Le puse menos azúcar en consideración a tu paladar porque no te gustan los dulces, dijo Leonía. Usualmente me das dulces cuando te veo, esta vez te doy galletas. Paul alternó entre las galletas y Leonía antes de recibir el regalo. Pero todo en este edificio vino de mi dinero. Desde enormes mansiones hasta papel higiénico, todo en esta mansión pertenece al duque Paul de Boreotti. Te odio tanto cada vez que haces eso. Leonía se quejó de que no tiene una lengua dulce en absoluto. A Leonía le molesta lo indiferente que es y su cara de póker, mientras se jacta de su dinero. Devuélvemelo si no vas a comer. Ella le tendió la mano para robarle las galletas, pero fue en vano. Paul ha metido las galletas en el bolsillo de su pantalón. Alguien no va a comer más. No quería dártelo porque estaba de mal humor. Bueno, si no tengo dinero, ¿no es un hecho estar de mal humor? Ahora, ¿mi dinero no es tuyo? Viejo, estaba bromeando antes. ¿Sabes cómo me siento, verdad? Leonía, que se transformó en su linda postura, sacó la lengua y se golpeó la cabeza con un pequeño puño. Un párpado que se vio obligado a cerrar temblaba porque no cerraba bien, todavía intentaba guiñar. Esos dos. Loupe miró la relación naturalmente pintoresca de un padre y una hija solos en el fondo. ¿Habéis olvidado mi existencia? 1. Los dos habían estado inmersos en su propio mundo durante mucho tiempo, olvidando la existencia de Loupe. Solo después de que Leonía, quien le dio las galletas, salió de la habitación, Loupe pudo abrir la boca. Ah, todavía estás parado allí. Como era de esperar, Loupe fue olvidada y se encogió de hombros como si supiera que el señor haría esto. Ni siquiera hizo nada todavía, pero se sentía más cansado. Tenía muchas ganas de descansar durante 3 días sin hacer nada. ¿Para qué dijiste que estabas aquí? Ni siquiera he dicho nada todavía. Entonces dímelo ahora. El tono áspero de hablar que el señor le lanza a Loupe es completamente diferente de cuando estaba hablando dulcemente con Leonía. Paul sacó una galleta de la bolsa de galletas que le dio Leonía antes de darse la vuelta. Aunque parezca descuidado, está bastante bien horneado. Huele bien y cuando cortó un bocado sabía a jengibre. Parece algo bueno para comer cuando está cansado. Loupe estaba asombrada por tal novedad. Ahora esa persona parece un ser humano real. Por lo general, este humano falso es indiferente al mundo y no está interesado en nadie, pero una vez que el niño pequeño entra en sus ojos, la toma en sus brazos y habla con sus ojos. Su tono cuando bromea con Leonía puede sonar indiferente, pero ciertamente contiene afecto y sentido de la responsabilidad. El duque de Boreotti no estaba tan asustado como de costumbre con el niño. Es un informe largo sobre Lady Leonía. Paul, que estaba saboreando el sabor de las galletas, cambió de posición. Sí, esa es la mirada. Loupe tembló en la atmósfera excitada de Paul, quien recuperó su temperamento original. Creo que deberíamos investigar un poco. ¿Por qué? En primer lugar, espero que no te enojes después de escuchar. Eso no cambiará nada. Loupe se estremeció ante la tontería. Pronto pareció decidido, como si hubiera tomado una decisión. Por favor, estoy arriesgando mi vida. ¿También vas a apostar tu dedo meñique? Loupe pensó que su dedo es caro y Paul tiene una galleta en la boca. Kookie parece tener razón para ser su fuente de buen humor. El raro y corto aliento de Loupe finalmente aceptó afirmativamente la broma de Paul. Creo que la joven estaba asociada con Regina. Por el momento, la atmósfera de la habitación se calmó como una mentira. Loupe, que se siente como si hubiera pisado una mina terrestre, cerró los ojos con fuerza. No quiere ver a Paul mirándolo fijamente a los ojos. Ducado de Boreotti es el lugar donde el invierno llega antes que en otros lugares, y por lo tanto explica la temperatura helada de la habitación, pero misteriosamente, el sudor fluye detrás de la espalda de Loupe. Ni siquiera una gota de saliva podía tragarse. Regina está muerta. Paul dijo después de una larga pausa. Loupe no había visto la cara de Paul, pero su voz, ya que se refería a su primo muerto, fue suficiente para decirle que no estaba feliz.
Pero todavía no hemos encontrado los cuerpos. Todo estaba de acuerdo con las palabras de Kara. En ese momento, el equipo de búsqueda no pudo encontrar los cuerpos de Regina y su amante, a pesar de que habían encontrado el carruaje. Si Regina y su amante escaparon con vida en ese momento, y si la dama Leonía era una niña nacida de ellos, entonces el rumor de un hijo ilegítimo debería corregirse. ¿No te gustaría eso? ¿Derecha? El murmullo bajó a Clara la tez de Loupe. De hecho, pensé que debería examinar el pasado de Leonie. Lo hiciste. Una cosa que estoy seguro de que no debería haber hecho es escucharte. Loupe, que pensó que podía relajarse, miró hacia arriba. Conocimos a Leonía en el orfanato. Entonces, ¿por qué no revisamos a sus padres más a fondo? ¿Encontrar a sus padres muertos y decírselo? Oh, solo entonces Loupe se dio cuenta. La admisión de Leonía en el orfanato significa que Lady y Regina y su amante escaparon a salvo y luego dieron a luz a Leonía, pero ahora están realmente muertos. Loupe se mordió la lengua ante su impaciencia. Y los antecedentes de la hija de Lady y Regina no son lo suficientemente buenos para Leonía. La hija de la joven señorita, que se escapó con un hombre al que su familia se opone. Hija ilegítima del duque Boreotti, el hombre más fuerte del imperio y dueño del norte. De hecho, ambos son opcionales, pero este último estaba mucho más justificado si uno tenía que ser elegido para ser el estado de Leonía. Al menos detrás de esto último estaba el nombre de duque Boreotti como su padre biológico. Cometí un error. Loupe se disculpó en voz baja. Estuvo atado al pasado por un tiempo y ahora no podía mirar a su alrededor. Fue un error evidente. Pero eres mejor que yo. ¿Eh? Loupe pensó que el duque le daría una mirada aplastante, pero Loupe le preguntó con voz tonta ante el cumplido inesperado. Solo entonces Loupe, que levantó la cabeza, pudo ver el rostro de Paul, hija de Regina. Su expresión era tan tranquila. Ni siquiera pensé en ella. Su voz era aún más serena. ¿Por qué no pensé en esa posibilidad? ¿Porque es demasiado flaca? ¿O porque parece una mendiga? Por la forma en que Loupe habla de eso, el mayordomo Kara también es quien recuerda a Regina. Era muy probable. Todos los sirvientes de la mansión ahora son los nuevos empleados desde que Paul ascendió para convertirse en duque. Entonces, incluso si escuchan rumores sobre Regina, no saben cómo es. Incluso con Leonía, era natural que no pensaran en Regina. Pero ese no fue el caso de Pablo. Creció con Regina y la conoce desde que era joven. Conoce a Regina mejor que nadie. Sin embargo, a los ojos de Paul, Leonía y Regina no se parecían en nada. Lejos de parecer superpuestos, nunca había pensado en eso antes de que Loupe mencionara el nombre de Regina. Dijo que se olvidaría de ella cuando dijo que quería huir de Boreotti, pero ahora realmente se ha olvidado de ella. La mente de Pablo estaba equivocada. ¿Cree que Leonía se parece a Regina? Para ser honesto, su respuesta es no. Al contrario, se parece más a Paul. Como era de esperar, Paul confirmó que sus ojos no están mal. Es fácil de verificar, dijo Paul, quien no se molestó en pedirle a Leonía que encontrara los rastros de Regina. Vio los ojos negros del niño brillando como el oro en el orfanato. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Leonía tiene maná. A veces, los niños que tienen maná pueden usar magia protectora cuando ven que están en crisis. Pero si no fuera maná. Si tiene un colmillo de bestia, como él o Regina. Podría ser que el niño realmente tenga la sangre de la familia Boreotti. Cayó mucha nieve. Hasta el punto de que no puedes ver una pulgada adelante, la fuerte nevada significaba que un invierno en toda regla había llegado al norte. Boreotti, donde el invierno llega antes que en ningún otro lugar, hacía frío cuando Leonía llegó por primera vez, pero comparado con el frío causado por las fuertes nevadas que ahora se avecinan, era una onda. Leonía, que miraba el enorme huevo escalfado para el desayuno con ojos exultantes, levantó la vista. Dangle debe hacerse pronto. Paul, que ha estado cortando bistec desde la mañana, lo cortó en trozos pequeños y se los puso en la boca a Leonía. Cuelgan era el nombre de la tortura aconsejada por Leonía ayer. La artista de nombres Leonía, que abrió la boca como un pájaro bebé, miró la ventana traqueteada. ¿Por el clima? Hoy, Leonía usa tirantes gruesos forrados y una camisa blanca lisa. Su pelo corto y negro está peinado con una diadema amarilla. Sus mejillas están todas regordetas por la carne. Solo los caballeros tontos mueren congelados mientras torturan a los invitados. Hubiera sido mejor si los hubiera colgado ayer, dijo Paul, que murmuró.
Después de terminar la comida, las criadas, que habían estado esperando detrás de ella, pusieron una capa de fino hilo rojo sobre el hombro de Leonier. No importa cuán cálido sea el interior de la mansión, Paul ordenó tomar medidas adicionales al cuidar al niño que aún está débil. Es como Superman. ¿Quién? Señor Pantalones encima de su ropa. Paul, que imaginó su descripción de Superman, frunció el ceño desagradablemente. ¿Existe tal pervertido? No es un pervertido, solo una panty fuera de sus pantalones. Se llama a gusto personal. 1. Eso es lo que es un pervertido. Paul, que suele escuchar a Leonia llamarlo pervertido, estaba muy molesto. Odia el hecho de que su hija lo siga señalando con el dedo a pesar de que es más pervertida que él. Leonia, que no conoce la grandeza de su padre, elogió al duque por su cuerpo fuerte. ¿No es un hecho tener un cuerpo fuerte? ¿Qué tan malo es el trato del orfanato que su hija se convirtió así? La intensidad del trato del duque Paul a los invitados en la prisión subterránea será más hostil a partir de hoy. Paul se mordió la lengua y observó a Leonia correr adelante. La niña, que caminaba valientemente con una capa roja al viento, sonrió y agitó la mano hacia Paul. Te vas a romper la nariz. Sus pasos lentos ganaron velocidad. Al llegar a la sala, la pareja padre e hija se sentaron en el sofá cerca de la chimenea donde arde la leña. ¿Qué tal un libro de cuentos de hadas? Paul le preguntó a Leonia, que había recibido el libro de la criada. El título del libro era La vida es fútil. Obviamente, Paul compró una copia completa de un popular libro de cuentos de hadas en la sección de niños y lo puso en su habitación, pero Leonia se quejó de que los libros de cuentos de hadas no eran divertidos. Son infantiles. También leo cosas así a tu edad. He leído cada uno de ellos de todos modos. Leonia, que respondió bruscamente, abrió el libro. Paul levantó una ceja. Era difícil creer que había leído tanto, pero de alguna manera Leonia podía. ¿Dónde conseguiste el libro? De la biblioteca del viejo. Me dijiste que podía ir y leerlos. ¿Por qué elegiste este libro? En mi experiencia, la vida es tan inútil. El niño suspiró y agregó. Incluso si te esfuerzas mucho en la vida, si tienes un desliz en algún momento, se acabó. ¿Echas de menos a tus padres biológicos? Paul, quien malinterpretó el suspiro, preguntó. Leonia, que levantó la cabeza del libro, parpadeó con sus ojos redondos para responder. Señor viejo. No pasó mucho tiempo antes de que se le ocurriera un comentario sorprendente. No sé quiénes son mis padres biológicos. Los ojos de Paul, que se habían soltado lánguidamente, se agrandaron. No recuerdo nada antes de entrar al orfanato. Paul, que apartó la espalda del sofá, acercó su rostro al de ella. El rostro de la flaca niña ganaba peso poco a poco día tras día, y muestra cómo está mucho más sana que cuando la vio por primera vez. ¿Entonces extrañas a tus padres? No. El niño respondió sin dudarlo. El tío es mi padre ahora. ... Y. Leonia se mordió los labios. No tengo ningún recuerdo de mis padres biológicos que me dieron a luz. Podría ser cruel con ellos, pero ella no sentía ningún afecto ni simpatía. Sin embargo, extrañaba a los padres que existían en el secreto que Leonia guardaba sola, pero no podía decírselo a Paul ya que era su propio secreto no volver a verlos nunca más. Y hay muchas otras cosas por las que sintió pena por Paul de muchas maneras. El silencio no deseado se prolongó por los complicados pensamientos enredados en su mente. ¿Tengo que recordar? Leonia notó tardíamente los ojos de Paul. Paul la miraba con sus ojos habituales. Está bien si no puedes, dijo Paul, quien pensó que el niño estaba ansioso y puso a Leonia en su regazo. Sacó un caramelo de su bolsillo y se lo metió en la boca. Su pequeña boca se retorcía con el dulce dentro. Pero nunca olvidé que eres mi padre. Leonia, que había estado comiendo dulces durante bastante tiempo, levantó la cabeza. Paul estaba preocupado de que el niño lo hubiera derramado detrás de él. Sin embargo, decidió no extenderse demasiado. Lo importante ahora, de todos modos, es que el tutor de Leone es el mismo en nombre y realidad y que los dos encajan bastante bien el uno con el otro. Pensé que lo olvidaste porque no me llamaste papá incluso si podría morir pronto. Eso es porque todavía no se me pega a la boca. También hay excusas. Ah, no pelees más conmigo. Diablos, Leonia agitaba furiosamente sus brazos cortos en un puño. Por supuesto, el puño de Leonia ni siquiera podía meterse con el dobladillo de Duque Paul. Para Paul, el duque de Boreotti y también la cabeza del caballero Gladigo, su puño era tan suave como el algodón. Leonia. Leonia, que estaba luchando porque ni siquiera pudo con él una vez, entrecerró los ojos. ¿Qué? ¿Perdiste el corazón en la pelea?
Déjame ver tus ojos. ¿Ojos? Ella se sorprendió por su pedido, pero Leonía pronto se encogió de hombros, cerró el libro abierto y lo dejó a un lado. Paul miró los ojos negros de la niña y agregó que ella no debería evitar sus ojos. Quita tu mano de mi pecho. Mientras tanto, la mano del niño, que estaba colocada un poco por encima de su pecho, también se bajó. ¿Por qué estamos haciendo esto? Tu viejo tiene que aclarar algo. ... No abras la boca. Huele a carne. Eso es lo que tú mismo me alimentaste. La niña siguió con su riña infantil pero no esquivó su mirada. Aparentemente, Leonía reconoció esto como una pelea titular 1. Paul pensó que el pequeño gruñido que escuchó en su oído era una ilusión. Ha pasado mucho tiempo desde que la miró a los ojos de esa manera. ¿Qué estás haciendo? Leonía frunció el ceño al tratar de averiguar de qué se trataba todo esto. Un tono rojo comenzó a mezclarse con los ojos negros de Paul. El rojo, que parecía un pequeño punto, comenzó a crecer más y pronto cubrió la mitad de los ojos negros. Leonía estaba tan bien como poseída. Pero ella no estaba asustada en absoluto. En ese momento, los ojos redondos del niño ardían y brillaban como si estuvieran teñidos de rojo. Tan pronto como Leonía se sobresaltó, Paul se alejó lentamente. El color rojo de sus ojos negros desapareció. ¿Qué? Leonía se frotó los ojos con fuerza con el dorso de la mano. El dolor caliente que golpeó sus ojos hace un momento desapareció como una mentira. Incluso si presionaba con cuidado el dorso de su mano alrededor de sus ojos, lo único que podía sentir era una fina presión. ¿Anciano? El niño miró a Paul para obtener una respuesta. Fuera, todo el mundo. Vuelve con los ojos morados, como de costumbre, Paul ordenó a los sirvientes que lo rodeaban que se fueran. Los sirvientes salieron de la sala y cerraron las puertas, incluso bajando el sonido de sus pasos. Leonía, dijo Paul, no me gusta andarme por las ramas. ¿Eh? Significa decir algo de una manera que es lo mismo que fingir que no hay nada. ¿Tienes algún mal recuerdo de andarte por las ramas? Leonía miró a Paul con una mirada extraña. Paul acarició lentamente el cabello de su hija con los dedos y dijo, seamos directos. Paul, que había estado jugando con su cabello durante mucho tiempo, tocó la diadema amarilla en su cabeza. Creo que eres mi sobrina. La mandíbula de Leonía se rompió allí abajo. La repentina revelación dejó a Leonía atónita. ¿Tuviste una sobrina? ¿Qué? No, espera un minuto. Paul, que miró el rostro de la niña endurecida con entusiasmo, fue considerado y esperó en silencio a Leonía. Gracias por no preocuparte, Leonía apuró la trama que recuerda. Varya y la bestia negra. Leonía recuerda una novela que le gustaba leer en otro mundo. El contenido del libro estaba terminado. Esta es una novela sobre el amor del duque de Boreoti, el dueño del norte, y la condesa Varya de Eruban, quien será su eterna compañera. Y el descubrimiento de Leonía de que este es un mundo en una novela se debió al escudo del clan familiar tallado en un gran carruaje que llegaba a un orfanato. El carruaje de los Boreoti grabado con un león negro era similar a la portada de la novela. Realmente estaba pensando en convertirme en sirvienta al principio. Un día me desperté y quedé huérfana, y tuve la suerte de escapar del tedioso orfanato que abusaba de mí, y luego, afortunadamente, me convertí en hijastra de la familia Boreoti. ¿Pero soy mi sobrina? Por muy imaginativa que fuera la novela, no se mencionaba a la sobrina de Paul. No, antes de eso. Me estás contando este importante secreto de nacimiento justo después del desayuno. Por lo general, ¿cuánto tiempo lleva notificar a una persona? Ha pasado menos de un mes desde que fue adoptada, pero él ya reveló el secreto de su nacimiento tan rápido. Leonía está más sorprendida por Paul, quien no muestra consideración. Por supuesto, ella no era una niña normal de 7 años, por lo que ni siquiera pensó en llorar cuando se enteró de la revelación de su nacimiento. Soy huérfano. También me trajiste de un orfanato. Sin embargo, el hecho de que la sangre de Boreoti fluya en ella no puede aceptarse fácilmente. Pero tienes el símbolo de ser un Boreoti en tu cuerpo. Puede ser una coincidencia. El negro es una característica que se hereda solo en la familia Boreoti. Eso es todo. Leonía lo sabía mejor que nadie. En primer lugar, Paul, que lleva el pelo recogido, encendiendo el ojo del niño que lo miraba. Pensé que tenías magia. ¿Qué quieres decir? Leonía recuerda que el primer encuentro de las dos personas no podía decirse vacío. Un huérfano que estaba enredado se paró frente a un magnífico duque sin miedo y estaba aterrorizado por la sensación de presión. Tus ojos brillaban cuando me mirabas en el orfanato.
Los colmillos rojos del duque Boreotti se dispararon para asustar, y eso hizo que los ojos de Leonia brillaran por un momento. En ese momento, Paul consideró los ojos brillantes de la niña como el flujo de su mana. Los magos jóvenes y mal entrenados a menudo tenían que liberar maná de sus cuerpos para protegerse, y Paul pensó que Leonia era el caso, pero no fue así. ¿Sabes lo que es un colmillo? Esa es una anomalía que solo ocurre en la familia Boreotti. Según la descripción que leí en el libro, cuando se disparan los colmillos de la bestia, se mezcla un color único con la pupila de ojos negros. Así que Leonia se asombró hace un rato cuando los ojos negros de Paul se pusieron rojos. ¿Por qué de repente disparaste tus colmillos sobre mí? Y esta vez, ¿por qué no sentí la emocionante sensación de opresión a diferencia de cuando estabas en el orfanato? Tus ojos brillan, está resonando en mis colmillos. El fenómeno que Paul vio en el orfanato de Leonia cuando sus ojos brillaban centelleantes, no fue la liberación de maná, sino los colmillos de Leonia expuestos. Estaba respondiendo a los colmillos rojos de Paul, así que lo seguí. Así que hice eso, resonancia, antes. Los colmillos responden a los colmillos. El colmillo del depredador es algo que se dirige solo a los lazos de sangre, y cada persona tiene una ola similar, a diferencia de un aura o maná diferente. Entonces, a menudo se siente atraído por los colmillos de otra persona para activar sus colmillos. Fue resonante lo que Paul le hizo a Leonia hace un tiempo. Por eso no se sintió abrumada. Porque los colmillos rojos revelados esta vez están destinados a la resonancia, no a la amenaza. Soy un verdadero Boreotti. Tartamudeando, pequeñas manos pellizcando sus propias mejillas que apenas comenzaron a aumentar de peso y le dolían. Todo parecía un sueño.